En principio, extendemos un saludo a la doctora Pilar Infante, decana de la Facultad de Ciencias y Educación. También a la doctora Isabel Martins, investigadora del doctorado en Educación de Ciencia de la Salud de la Universidad de Río de Janeiro, y a cada uno de ustedes, bienvenidos. En primera instancia, vamos a hacer la instalación del evento, que estará a cargo del doctor Rodolfo Vergel Causado. Después vendrán las palabras de la doctora Pilar Infante, y posteriormente la conferencia inaugural Desafíos en la Constitución del DIEV, reconstruyendo nuestra historia durante 20 años de trabajo colectivo, de la doctora Adela Molina Andrade. Primero entonces, instalación del evento, doctor Rodolfo Vergel Causado. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, gracias por la asistencia. Un saludo muy especial a la doctora Pilar Infante, nuestra nueva decana de la Facultad de Ciencias y Educación, a la doctora Isabel Martins, que nos visita, la doctora Adela Molina, fundadora de nuestro programa doctoral, a los profesores, profesoras, a los invitados, estudiantes egresados a nuestro tercer coloquio del doctorado interinstitucional en educación. El tercer coloquio, que hemos llamado DIEUD, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 20 años, desafíos y retos para el siglo XXI, lo hemos considerado como un espacio académico que ha venido o que se ha construido a partir de los esfuerzos articulados entre los diferentes actores de la comunidad académica de los 5 énfasis que componen nuestro programa doctoral, así como sus líneas de investigación. Este coloquio se presenta como una ocasión que yo llamaría única, histórica, en el sentido, en el significado genuino de lo histórico, para posibilitar la reflexión sobre los logros alcanzados, aprender de las experiencias compartidas y, tal vez lo más importante, vislumbrar el futuro del doctorado interinstitucional en educación, capítulo Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco nacional y en el contexto también internacional, porque de todos es bien conocido que somos un referente en Latinoamérica como un programa de investigación de alta calidad. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros colegas internacionales, los colegas que nos visitan. Esta versión del coloquio, al igual que las dos anteriores, que se desarrollaron en 2018 y en 2019, estará conformada por diferentes actividades académicas que, con el esfuerzo y la participación de colegas, estudiantes, egresados, hemos logrado concretar, hemos logrado constituir. Actividades como paneles, presentación de libros, defensas de tesis doctorales que van a tener lugar, defensas, sustentaciones de proyectos doctorales, informes de resultados de investigaciones postdoctorales. En fin, yo creo que contaremos con una discusión académica, con un compartir muy interesante que refleja la construcción colectiva, la producción académica que hemos logrado durante estos 20 años. En ese sentido, pues contaremos con la presencia no solo de los doctorandos y docentes del programa doctoral, sino también de nuestros egresados, de expertos nacionales, internacionales, en el área de la educación, la didáctica y la pedagogía.
Yo creo que este año tiene un significado muy especial para este programa de doctorado y para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estamos nada más y nada menos que celebrando 2 décadas de contribuciones destacadas sobre la investigación educativa y concentrados en la formación de profesionales líderes en el ámbito educativo. Así que me permito dar la bienvenida a todos y a todas a este nuestro tercer coloquio DIEUD 20 años, desafíos y retos para el siglo XXI, y que ojalá las condiciones actuales coyunturales nos permitan compartir, porque ese es el significado genuino del coloquio: compartir experiencia, compartir, intercambiar ideas, en fin. Así que bienvenidos y bienvenidas. Palabras de la señora decana, doctora Pilar Infante. Pues muy buenos días, un saludo a todos los presentes, un agradecimiento especial a la profesora Adela Molina Andrade, investigadora emérita, fundadora de nuestro programa de doctorado, al doctor Rodolfo Vergel Causado, presidente del Consejo Académico del Doctorado, y a todos los integrantes de por convocarnos a compartir el día de hoy la celebración de los 20 años de nuestro primer programa de doctorado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este proyecto curricular ha sido el resultado de un reconocimiento institucional, tanto de la experiencia en la formación de docentes como de la investigación en el campo de la educación, a lo que se suma el valor que el programa ha dado a tejer comunidad académica, elementos que al conjugarse llevaron a un grupo de profesores a unar esfuerzos con otras instituciones públicas de educación superior, la Universidad del Valle y la Universidad Pedagógica Nacional, creando así el doctorado interinstitucional en educación. Debemos sentirnos orgullosos de nuestro doctorado, el cual, a través de un ejercicio riguroso, se ha consolidado como líder de la investigación en el campo educativo, como lo evidencia sus 7 énfasis con las respectivas líneas de trabajo, lideradas por docentes investigadores comprometidos con las transformaciones de las prácticas educativas, en las cuales la relación entre el conocimiento, la escuela y la comunidad que la habita conllevan a generar una educación que reconoce la diversidad y los contextos de nuestro país. Desde esta mirada se promueven espacios para el crecimiento y desarrollo integral de niños y jóvenes, despertando en ellos el deseo de aprender y explorar el mundo a través de las diferentes áreas del conocimiento. Aspectos que sin duda nos permiten crecer como país en busca de construir una sociedad más justa para todos. Si hacemos un recorrido por estos 20 años, encontraremos un programa comprometido con la calidad, entendida esta como una búsqueda por mejorar día a día. Desde esta mirada, el doctorado interinstitucional en educación ha recibido el más alto reconocimiento tanto de pares nacionales como internacionales, a través de la acreditación de alta calidad por 10 años, otorgada por el CNA, y el premio AUIP a la calidad, otorgado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados. Es importante anotar que en el marco del posacuerdo y con miras a consolidar un país en paz, Colombia, hoy más que nunca, tiene grandes retos asociados con la formación permanente de docentes investigadores, profesionales comprometidos con las transformaciones sociales, que hacen del aula de clase un espacio de investigación con el fin de implementar nuevas estrategias fundamentadas en didácticas específicas y pedagogías innovadoras, que contribuyen a su quehacer en respuesta a los retos que demandan los contextos específicos. De otro lado, desde la perspectiva de las políticas de educación superior,
asociadas con el posicionamiento de la labor docente. La capacitación de maestros y maestras a través de programas de formación posgradual es relevante y nos lleva a una reflexión con respecto a la generación de espacios de diálogo con las regiones, que reconozcan los contextos en los que trabajan los más de 330.000 docentes que tiene nuestro país, convirtiéndose en un reto no menor generar programas, proyectos e investigaciones que contribuyan a la formación específica y a la colaboración desde diversos saberes, fortaleciendo redes y comunidades desde una perspectiva que articule los pregrados, las maestrías y los doctorados de nuestra facultad y de las facultades que nos acompañan en este proceso. Lo anterior implica una lectura permanente de los territorios en busca de alinear la investigación con las necesidades identificadas. A este reto se suma la necesidad de fortalecer espacios de formación con un enfoque en equidad y en competencias socioemocionales, en un momento en el que la juventud pasa por un proceso de descreimiento e incertidumbre frente al futuro. Es precisamente ahí donde la labor del docente como transformador de la sociedad es fundamental. Este panorama pone en evidencia la relevancia que tiene para países como el nuestro los programas de formación de docentes en los diferentes niveles y nos lleva a felicitar a la comunidad del doctorado interinstitucional en educación por sus 20 años de trabajo continuo y comprometido. Desde la decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación, nuestra gratitud y felicitación sincera por una labor amorosa, ética y responsable, con una rigurosidad académica correspondiente a un programa de doctorado. Por lo anterior, invito a todos a levantarnos y a través de un sentido aplauso felicitar a este nuestro programa de doctorado interinstitucional en educación. Muchísimas gracias, señora decana. Ahora viene la conferencia inaugural a cargo de la doctora Adela Molina Andrade, Desafíos en la Constitución del DIE, reconstruyendo nuestra historia durante 20 años de trabajo colectivo. Posteriormente tendremos un receso para refrigerio. Tengo el honor de presentar a la doctora Adela Molina. Yo sé que sobra, porque todos la conocemos, ya siendo nuestra fundadora del doctorado. La doctora Adela Molina es doctora en Educación de la Universidad de Sao Paulo, magíster en Educación con énfasis en Evaluación de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciada en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su línea de investigación es Enseñanza de las Ciencias, Contexto y Diversidad Cultural. Actualmente es profesora titular de tiempo completo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación en los programas de Doctorado Interinstitucional en Educación y Maestría en Educación. Fue directora del DIE desde el 2006 hasta el 2012 y del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas del 2002 al 2008. Es líder del Grupo de Investigación Intertitec, Interculturalidad, Ciencias y Tecnología, autora de diversos artículos y libros resultados de investigación y reflexión sobre la educación de la enseñanza de matemáticas. Además, es investigadora emérita vitalicia de MinCiencias 2019. Pero no solo eso, es una persona maravillosa, con unas cualidades especiales y muy grandes. De verdad, es un placer presentarte, Adela. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, querido Luis Ángel, por esas palabras tan importantes para mí. Primero quiero agradecer al comité organizador por haberme postulado como conferencista para abrir este evento.
Para mí es sumamente honroso poder hablar ante esta comunidad tan calificada, tan importante y tan comprometida. Entonces, espero que estas palabras, estas reflexiones que voy a presentar, nos sirvan para proyectar lo que sigue, que sea un aporte de reflexión y para celebrar, ¿cierto?, que después de 20 años no nos hayamos dejado contaminar por las presiones burocráticas e ideológicas que nos impone el entorno universitario más cercano, como el entorno nacional, frente a la forma como proceden los grupos, y haber consolidado un equipo que puede discutir reposadamente, que se puede decir todas las cosas, que está obligado siempre a decir lo que piensa, pero que respeta los conceptos, las ideas, y que siempre trata de llegar a acuerdos. Entonces creo que primero quiero felicitar a esa comunidad tan maravillosa de colegas, ¿sí?, con los cuales hemos venido construyendo este proyecto, a esa comunidad maravillosa de egresados. En total 110 tesis doctorales hemos defendido, es un capital ya muy grande e importante, y yo creo que dentro de unos 4 años serán unas 200 tesis, viendo como la fila de trabajos que vienen en curso. Y también felicitar a nuestros estudiantes, los que están ahora, que por ellos trabajamos, que ellos son nuestra vida, nuestra juventud, los que nos hacen pensar y renovar pues, las ideas, encontrar nuevos caminos, ¿cierto?, a las propuestas que hacemos. Entonces, felicitaciones a todos ellos. Quiero hacer una mención muy importante al profesor Carlos Vasco, que está en otra dimensión. Desde mi perspectiva naturalista, creo que se ha transformado matéricamente, pero está con nosotros. Quiero saludarlo y quiero, sin tristeza, reconocerlo y recordarlo. También a nuestra colega Patricia Gallego, ¿cierto?, que nos dejó hace un tiempo. Y bueno, después de este saludo, quiero empezar con una provocación, como he dicho, estética. Este es un cuadro, una composición del maestro Luis Fernando Gutiérrez, mi hijo, ¿cierto? Se llama Florecita 2022. Como es una provocación estética, no requiere explicación, ¿cierto? Porque eso es la provocación estética. No necesita explicación, solamente impresión. Y quiero, hacerlo con estas palabras de Pablo Neruda, que nos dicen: podrás cortar todas las flores, pero no podrás detener la primavera. Entonces, quiero pues dejar esta imagen y estas palabras, ¿cierto?, esta primera parte, como el fondo, ¿cierto?, de lo que nos ha pasado. Esta presentación tiene 4 apartados. El preámbulo, que va a hablar del contexto de creación del DIEUD, las disputas de poderes, la burocracia y la constitución de mapas cognitivos institucionalizados para tratar momentos de crisis, como es que lo hemos hecho nosotros, cuando los problemas ideológicos nos aquejan, ¿cierto? Cuando las creencias, los mapas cognitivos tienen tanta debilidad frente a los grupos, a la participación de los grupos, a la democracia, ¿sí?, a las propuestas. Entonces, cuando muchas veces los grupos de poder prefieren elegir, ¿cierto?, sus propias disputas, sus propios intereses, y no deciden por la comunidad. En dónde hemos estado y qué nuevos caminos andar. Entonces, presento varios momentos, ¿cierto? Los casos específicos, el problema del territorio, lo diferente, lo desigual y lo desconectado, y las conceptualizaciones de las comunidades de práctica. Aquí quiero hacer una reflexión sobre qué nos aportan las posibilidades que tienen las 110 tesis doctorales dirigidas. Vamos a mostrar un mapa que hemos construido
con el apoyo, con digamos, el trabajo de Diana Salazar, nuestra ingeniera de sistemas, ¿cierto? A quien agradezco su colaboración, porque sistematizamos, digamos, esa información y hicimos un análisis de palabras muy simple, inicial, sobre los resúmenes y los títulos de los trabajos, para ver qué información nos proporcionaba de las regiones en donde se habían desarrollado, que es una pregunta muy importante, creo hace parte de los retos. Después presento lo que hemos llamado los compromisos epistemológicos, ontológicos y ético-políticos, basados en perspectivas filosóficas, ¿cierto? Y reflexiones sobre lo que es el conocimiento, lo que es la realidad y lo que es el compromiso ciudadano, inspirado fundamentalmente en Yehuda Elkana, un filósofo de la ciencia físico. Y al final presentaré los desafíos para el siglo XXI, que serían los desafíos del florecimiento, los desafíos de la retribución y los desafíos de la trascendencia. Entonces, voy a iniciar. Bien. En el contexto de las problemáticas encontramos varias situaciones, que es enfrentarse a las situaciones burocráticas institucionales. La creación de un nuevo programa que sobrepasaba prácticamente todas las reglamentaciones existentes. Realmente cuando se crea el doctorado, ningún reglamento era posible aplicar. Se tuvo muchas dificultades, derechos de petición, porque, digamos, había un vacío demasiado grande, ¿cierto?, para responder a cualquier cosa que se hiciera académica o administrativa del programa. Incluso invitar a un académico internacional tuvo muchos problemas y nos tocó hacer un estudio, me tocó hacer un estudio a mí de toda la reglamentación de la ley colombiana para proponer una resolución a la rectoría para poder eso que hacemos maravillosamente, de tener más o menos 300 invitados, ¿cierto? En este viaje de 20 años, en la página hay constancia de eso. Entonces, hasta las cuestiones más diminutas, los trámites más, digamos, pequeños, exigieron todo un trabajo, digamos, de negociación, de buscar vínculos. Por ejemplo, la primera tesis defendida, cierto, que fue laureada, cuando se llevó al Consejo de Facultad, la secretaria académica, acudiendo a las normas que tenía en ese momento, no la culpo, ¿cierto? Quería generar un jurado para que ratificara la nota de laureado, ¿cierto? Eso para nosotros es inconcebible, pero para ella lo que nosotros hacíamos también era inconcebible. Entonces, fíjense que todos los trámites, nos tocó conversar mucho con el Consejo de Facultad. Nosotros decidimos irnos por la negociación, por los desayunos, por invitarlos, por, digamos, empezar a discutir de manera colegiada, de buenas maneras, para poder llegar a todo este tipo de negociaciones. Bien, los vacíos presentados en los procesos administrativos y la gestión de los equipos administrativos en las diferentes instancias fue muy importante. Yo quiero reconocer aquí el trabajo que hicieron en biblioteca, bienestar, acreditación, que hizo la universidad y las otras universidades. A mí me tocó coordinar esa parte, me dieron esa tarea, y digamos, lo que yo puedo recordar es un gran cariño, ¿cierto?, de estos mandos medios de la universidad por su programa de doctorado. Eso es lo, digamos, que me queda en la mente y creo que siempre ha sido así. Bien, la estrategia institucional implicó también un nuevo problema normativo al interior de las universidades y también al interior del Ministerio de Educación, que no sabía decidir sobre cómo dar el registro calificado, ¿cierto? Si era colectivo o si era por universidad. Y la otra es
que nos dimos rápidamente cuenta en las 3 universidades que para, digamos, implementar este programa no podíamos cambiar toda la institucionalidad de cada universidad. Entonces nos tocó hacer adaptaciones, reconocimos finalmente que había que adaptar el programa a cada institución. Entonces, digamos, esos fueron grandes problemas que a mi manera entorpecen las situaciones y a veces las hacen tediosas. Las teorías organizacionales y administrativas, según sean los autores y según sean los autores y los propios desarrollos de las instituciones, sus conceptos, enfoques, modelos, hipótesis administrativas y funcionamiento configuran estilos burocráticos característicos. Esto es muy importante para entenderlo. Digamos, ya en la universidad se ha formado históricamente por 40 años, ¿cierto?, más estilos administrativos. Uno de esos estilos administrativos es, por ejemplo, la lentitud. O sea, ya en las oficinas siempre nos anuncian que esto se demora 1 mes, se demora 2 meses, 6 meses, y nosotros ya prácticamente hemos renunciado a cualquier tipo de reacción, ¿cierto?, para poder vivir medianamente sin esquizofrenia, ¿cierto?, en este lugar. Entonces, digamos que ese es uno de los grandes problemas y amenazas a los cuales estamos, digamos, sometidos. Para la burocracia, en la democracia, hay mucha gente opinando que pone en peligro el procedimiento. Esto es muy importante. Esto lo saqué de un literato, Rocagliolo, en una entrevista que escribe un libro en Perú sobre el robo, sobre ¿qué? Aviv rojo, ¿sí? Entonces, ese es otro problema, otra dificultad. Un grupo de personas opinando sobre cómo tenían que inscribirse en las materias. Imagínense, llegamos a tal grados de desconocimiento y falta de normatividad en la universidad que eso debe llevar a un problema. Proponer alternativas era un problema. Por ejemplo, fue muy difícil que nos aceptaran que aquí no había un semáforo, materias fijas, y entonces tenemos una larga lista, Nelson la tiene guardada, de códigos, de números, de nombres de los diferentes seminarios. Yo no sé de cuánta tan larga es la lista, porque los seminarios van cambiando de acuerdo a los desarrollos de las líneas de investigación, a las dinámicas, etc. Entonces, por ejemplo, eso fue un proceso de negociación. Y eso, pues, finalmente, en muchas instancias se fue aclarando y se fue aceptando, ¿sí? Finalmente, digamos que las organizaciones, según Weber, dice que tienen unas reglas, unas características, ¿cierto? Y que deben funcionar dentro de una manera correcta, ágil, ¿sí? Y que deben tener empleados y gestores que actúen en consecuencia. Sin embargo, esto no es posible, ya lo sabemos. Entonces, hay digamos, otras amenazas. Y estas son amenazas serias, lo sabemos los que coordinamos, los que organizamos cosas, eventos aquí en la universidad. O sea, no es una institución organizada, no es una institución en donde cada uno funcione como debería funcionar, y entonces eso hace más difícil nuestra tarea. Bien, el otro entorno es el entorno ideológico que me gustaría mostrar, ¿cierto? Porque es un entorno realmente nocivo para la universidad de las propuestas. El trámite de la propuesta en las diferentes instancias decisorias de la universidad y su aceptación y su rechazo. Mientras que, digamos, fue un proyecto que se tramita desde abajo, desde la facultad, desde grupos de profesores, se gesta en el entorno del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, donde está el vicerrector, donde estaba el decano de nuestra facultad, donde estaba la directora del Centro de Investigaciones de la universidad, donde estaba el director del PAYEP, ¿cierto? Que gozaba de toda la institucionalidad, de todos los procedimientos, que digamos, que nace con un plus, que es que los doctorados
de la Universidad Distrital son política pública desde el Congreso de Colombia. Cuando se asigna la estampilla, se asigna un porcentaje que se llama de inversión para los doctorados de la Universidad Distrital, y eso se hace en el Congreso de la República, luego se ratifica en el Consejo de Bogotá y luego se ratifican los planes de gobierno de varios alcaldes. Entonces, pese a toda esa institucionalidad que pasó, se discutió en todas las instancias, como debe ser, y fue aprobado, se le hicieron observaciones, se corrigió, etcétera, como todos los procesos que se deben realizar. Sin embargo, cuando llega al Consejo Superior por un grupo de personas, digamos, tiene rechazo. Entonces, ¿cómo se puede entender eso en términos ideológicos? Las tensiones también surgidas en torno a la formulación del reglamento, por ejemplo, entre el Consejo Superior y el Consejo Académico, y entre los grupos de profesores y estudiantes, generan una gran tensión, y fue un momento, digamos, crítico para el programa. El respeto y participación argumentada, según lo establecido por el Estado Social de Derecho en los procesos democráticos al interior del DIE y de la universidad, este programa se ha distinguido por eso, de participar en todos los procesos. Nos tocó con la profesora, nuestra colega querida Sandra, digamos, enfrentar todo lo que fue la imposición de una reforma que acabó con nuestra facultad, ¿sí? Con ella tuvimos que trabajar, digamos, nos tocó ir a todas las sedes, gestionar la hoja de ruta. Recuerdo que nos asignaron esa tarea al doctorado, nosotros participamos, hicimos documentos, demostramos cómo en el Consejo Superior se tomó una decisión acelerada, estudiamos las actas, hicimos análisis del discurso. ¿Qué no hicimos para proponer contenidos para que la comunidad tomara decisiones más informadas? ¿Qué es lo que pasa a nivel ideológico? Yo lo analizo desde Clifford Geertz, autor al que he leído mucho y que me gusta mucho lo que dice. Dice que los símbolos como mapas de actitudes frente a la vida, en particular la ideología, guían situaciones de crisis. Lo que más directamente da nacimiento a la actividad ideológica es una pérdida de orientación, una incapacidad por falta de modelos viables de comprender el universo de responsabilidades y los derechos cívicos en el que uno se encuentra. Entonces, precisamente son esos intereses particulares que sobrepasan, ¿cierto?, que se llevan por delante por estar en diferentes poderes decisorios a los derechos, digamos, ciudadanos. Esto lo escribe Clifford Geertz, ¿cierto? Él habla de derechos cívicos en el entorno norteamericano. Bien, se necesita constituir modelos para organizar procesos sociales y psicológicos que entran decisivamente en juego en situaciones en que las guías institucionalizadas de conducta, de pensamiento o de sentimiento son débiles o no existen. La situación que hoy estamos viviendo en este entorno hace parte de eso. Entonces tenemos modelos débiles para analizar, para reconocer esos otros derechos, esas otras circunstancias, ¿cierto? Y entramos en enfrentamientos irracionales que le quitan posibilidad, que le restan creación, que le quitan, digamos, conocimiento, experiencia a nuestra institución. Ahora veamos finalmente lo que fue la gestión de la propuesta. Las concepciones epistemológicas, ontológicas y curriculares, ético-políticas, en torno a las orientaciones, implementación y desarrollo de la propuesta académica. Entonces, ¿qué pasó, digamos, ya al interior de nuestro grupo de profesores, de estudiantes, con la gestión, digamos, de esta propuesta? La continuidad, una dificultad que encontramos en la continuidad en los diferentes niveles de formación. Pese que en las áreas de lenguaje, las maestrías en ese momento tenían una gran fortaleza en nuestra facultad, sin embargo las áreas de ciencias sociales, las áreas de educación matemática y las áreas de educación en ciencias no lo tenían. Entonces hubo que crear la maestría en educación,
la cual me ocupé yo directamente, ¿cierto?, liderar, y que trabajamos con los profesores Antonio Quintana, Álvaro García y se me pasó el nombre. No, ahorita no me acuerdo. Nuestro colega de matemáticas que ya se pensionó, Pedro Javier Rojas. Bien, la gestión de la investigación, digamos, hemos perdido allí. Realmente creo que ese es un vacío muy grande que debe la institución, pese a que incluso el doctorado en sus grupos gestiona dinero, ¿sí?, externo. Sin embargo, no se sabe qué es peor, si que tengamos dinero para gestionar o no tener dinero. O sea, las dos situaciones nos llevan a un callejón sin salida, porque no funcionan, ¿sí? No funcionan. Ya nos hemos hecho la idea de que todo lo que llega a la oficina de investigaciones, como se llama ahora, se demora, porque va de la oficina de investigaciones, va al IDEXUD, se devuelve, allí hay diferencias, interpretaciones, que el número 5 pesos no está en una parte y en el otro sí está, y eso se demora meses, ¿cierto?, digamos, en los procedimientos. Entonces, allí tenemos un gran problema, no solamente en este programa, sino en toda la universidad. Creo que todos podemos hablar de esto. La querida profesora Floralba Santamaría, no quiero con esto ofender a nadie, decía algo muy gráfico, como ella siempre hablaba figurativamente. Le gusta utilizar mucho las metáforas. Uno le decía, ¿para dónde va? Y nos decía, voy para el humilladero, o sea, para el centro de investigaciones. Esas eran sus palabras para mostrar un poco, digamos, lo dramático que es tener relación con esa oficina y gestionar nuestros proyectos. Tengo que decirlo así porque es así, ¿sí? Es así. Todos lo sabemos. Bueno, el problema de la falta de autonomía editorial fue también una gran dificultad en el proceso. Yo tuve que tener 14 libros, que fueron los que dejé publicados cuando salí, ¿cierto?, de directora, por 4 años. Circulé por todas las oficinas de la universidad, me mostraron todos los procedimientos habidos y por haber para publicar 14 libros. Hasta que finalmente el Consejo Superior, en buena, digamos, razón, le da digamos, autonomía editorial al programa, ¿sí? Fue esto tan dramático, ¿cierto?, que los que habían escrito, los profesores de Chile, Argentina, mucha gente me decía, es que esos textos ya tienen moho, ¿sí? O sea, ya están pasados, ¿sí? Fue muy difícil, incluso con amigos, ¿cierto?, esta situación. Tanto así estaba en la memoria institucional que cuando fuimos a publicar, el director de publicaciones decidió no dar el sello editorial. Él dijo que no lo daba, entonces nos dejó teníamos los libros ahí en la puerta y no daba el sello editorial. O sea, como cosas tan absurdas como esas, ¿cierto?, que son para no creer. Bien, entonces, ¿qué pasa con la propuesta académica? Debe ubicarse en los procesos globales. Perdón, sí. Debe ubicarse en los procesos globales de cambio de la institución universitaria y la producción de conocimiento. Se transita de una racionalidad universal hacia racionalidades plurales y la configuración de subjetividades también plurales. Digamos, eso es lo que en últimas es nuestra propuesta. No sé cuántas líneas de investigación, no las conté, hay, ¿cierto?, cuántos grupos que ofrecen seminarios desde los resultados y las dinámicas de las direcciones de las tesis y de sus investigaciones, que hace tan plural, ¿cierto?, los objetos que se estudian, las perspectivas con las que se abordan, que se requiere, digamos, de una perspectiva plural para poderlas respetar, para poderlas entender.
La producción de conocimientos no es neutra. Su constitución pasa por la relación poder-saber. En el caso de los conocimientos producidos en el campo de la educación, las tensiones generadas por perspectivas neoliberales en nuestro campo requieren de proyectos que constituyan otros conocimientos que permitan otras salidas. La investigación en el campo de la educación, desde las perspectivas plurales, como en nuestro caso, se enfrenta a varias situaciones. A. La elección de diferentes posturas teóricas, metodológicas y desarrollos de cada una de las líneas de los grupos de las líneas que los grupos agencian. Las realidades a las cuales se aproximan, que comportan heterogeneidades en un país de regiones que representan múltiples retos. Las diferentes posturas que los integrantes de los equipos asumen frente a la solución de situaciones y la forma de llegar a acuerdos. Esta es realmente la base fundamental y lo más interesante, ¿cierto?, de la constitución de un colectivo, a poder lidiar, digamos, con toda esta variedad, heterogeneidad, posturas e intereses de una manera adecuada, discutida, consensuada, respetuosa. Creo que es uno de los grandes valores, ¿cierto?, de nuestro programa. Entonces, ya para concluir esta parte quiero mostrar un mapa de la constitución del colectivo de trabajo. Primero, en el caso del contexto burocrático de la institución, nos enfrentamos a la falta de orientaciones y vacíos normativos que se fueron negociando. Se encontraron herramientas institucionales, en varios casos hemos fracasado, por ejemplo, la gestión de la investigación. Con respecto a las debilidades éticas que emergen en momentos de crisis, el compromiso con la comprensión del universo de responsabilidades con los derechos ciudadanos, en términos de Goetz, requiere una constante construcción de modelos cognitivos. Pero no se trata de un compromiso comprensivo, sino de un compromiso con las actuaciones. Así, el equipo ha requerido de largos y constantes debates de acuerdos para actuar. Develar en ese sentido, develar los factores que configuran dichas debilidades, proporcionar análisis e informaciones para la toma de decisiones informadas y participar en las tareas trazadas. Los saberes y conocimientos que se configuran en una racionalidad plural requieren confianza en el otro, flexibilidad, disciplina y reconocimiento de las pluralidades de razones y su importancia según sus contextos de aplicabilidad. Generar las propias regulaciones implica revisar los propios modos y disponibilidades de la información. Por ejemplo, aquí un factor muy importante es la página de nuestro doctorado, que se ha venido construyendo, ¿cierto? Otro punto es que la realización de una, digamos, de un director o directora se reconocen por el siguiente y se han ido mejorando. No hemos cometido el error, como dice Boaventura, del desperdicio de la experiencia, sino lo hemos recuperado y lo hemos venido mejorando. Esa es una, digamos, grandes cualidades que tenemos en nuestro programa. Bien, ahora en el segundo aspecto, ¿en dónde hemos estado y qué nuevos caminos andar? Allí nos preguntamos, propongo varias preguntas. Los resultados y hallazgos encontrados en las 110 tesis doctorales concluidas, las cuales fueron desarrolladas en diferentes regiones del país, proporcionan significativas informaciones de las mismas. ¿Cómo consolidar esas informaciones de los niveles regionales? ¿Sí? Que son muy importantes para resolver cualquier problema en Colombia. ¿Sí? Se requiere conocer las regiones. La información y hallazgos contenidos en las 110 tesis doctorales concluidas proporcionan información que podrían impactar el desarrollo de las regiones. ¿Qué criterios establecer para decidir dichos impactos y desarrollos? Tenemos que conocer primero, digamos, eso que hemos construido y hemos encontrado, para decidir qué sería un impacto y desarrollo para esas regiones. Las configuraciones regionales en materia educativa generadas
qué nuevos enfoques para las líneas de investigación sugieren, qué y cómo proponer a diferentes instancias orientaciones para la toma de decisiones sobre la política pública en el campo educativo. Este ya es un desafío, y lo que hemos llamado aquí en este coloquio un reto. Bien, ¿en dónde hemos estado? Entonces, hemos estado en la zona central, o sea, en Bogotá, hemos estado en la zona fluidocaribe minera, o sea, hemos hecho trabajos de tesis en Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar, Atlántico y La Guajira. Hemos estado en la zona meridional, hemos hecho tesis en Boyacá, en Cundinamarca y en Tolima. Hemos estado en la zona suroriente, hemos hecho investigaciones en Arauca, Bichada y Putumayo. Hemos estado en la zona fluviominera Bayuno, ¿cierto? En el Chocó, en el Valle del Cauca, en el Huila y en Nariño. Hemos estado en la zona santanderiana, en Santander del Norte, y hemos estado en la zona paisa, o sea, en Antioquia y en el Viejo Caldas. Estas denominaciones son tomadas de Virginia Gutiérrez, ¿cierto? De Pineda. Bien, la proporción son en la zona central, o sea, en Bogotá, el 50%, en la zona fluviominera Caribe, el 10%, en la zona meridional, o sea, en Cundinamarca, Boyacá y Tolima, el 10.3%, en la fluviominera Bayuna el 4.1%, los trabajos de tipo general, cierto que por desarrollarse en varias regiones no se pudieron clasificar, el 4.1%, en la zona santanderiana, perdón, el 4.1%, zona santanderiana 7.5%, la zona paisa 4.8% y en internacional un mínimo porcentaje que es menos del 1%. Bien. Al querer establecer si esta, digamos, información nos da, si estos trabajos con la información que se dan, digamos, en los resúmenes, porque tomamos los resúmenes y los títulos de los trabajos para hacer un análisis inicial, ¿cierto?, en NVivo, nos generó esta nube de palabras, pero hacer esta nube de palabras general, pero al hacer el nube de palabras por regiones nos dan las mismas palabras en menos proporciones. Entonces, quiere decir que los resúmenes y los títulos no nos dan la información que queremos con respecto a las regiones. Entonces, aquí hay que tomar una decisión, hay que hacer una ficha, digamos, informativa para que rápidamente podamos obtener esa información. Deberíamos tomar, digamos, ya esa decisión. Encontramos, pues, investigación, formación y profesores es como la palabra más importante, o sea, en donde las tesis nos dicen, nos hemos centrado en investigación, después aparecen otras con, digamos, menores proporciones. Entonces, la segunda mirada que se deviene de esta nube de palabras es precisamente que esta información no nos dice mucho, ¿cierto?, de lo que queremos, sabiendo que hemos ido a regiones y hay información diferenciada. Entonces, para esta, digamos, tercera parte, quiero colocar dos ejemplos, ¿cierto?, que es el trabajo de concepciones de territorio del doctor Edier Bustos y el trabajo de concepciones sobre comunidades de práctica intercultural de la doctora Claudia Patricia Orjuela. El primero, quiero mostrar por qué el concepto de territorio no es un concepto naturalista, sino es un concepto social que nos puede ayudar a entender, ¿cierto?, el problema, digamos, que pasa en las ecorregiones culturales en Colombia, en materia educativa. Nos dice Milton Santos, que fue un teórico muy importante, que ya no está aquí con nosotros, profesor de la Universidad de Sao Paulo,
a quien tuve el placer de escuchar, ¿cierto? Dice, cuando la sociedad actúa sobre el espacio, no lo hace sobre los objetos como realidad física, sino como realidad social. Es decir, se trata de objetos sociales ya valorizados, a los cuales la sociedad busca imponer un nuevo valor. Y nos dice también Falsborda y Boisir, en los territorios, históricamente las comunidades configuran referentes de su identidad. El territorio es un lugar, nos dice Bolzano, que es un profesor de la Universidad de La Plata, ¿sí? También líder, digamos, en este campo del territorio. El territorio es un lugar de variada escala, micro, meso, macro, donde los actores públicos, privados, ciudadanos, otros, ponen en marcha procesos complejos de interacción, complementaria, contradictoria, conflictiva, cooperativa, solidaria, entre sistemas de acciones y sistemas de objetos, constituidos estos por un sinnúmero de técnicas, híbridos, naturales y artificiales, e identificables según instancias de un proceso de organización territorial, en particular en acontecimientos, en tiempos de espacio y con diversos grados de inserción en la relación local mesoglobal. El territorio se redefine siempre. Aquí es importante anotar que Colombia tiene un decreto, creo que es el decreto 60, que reconoce la consulta previa, ¿cierto?, para desarrollar cualquier proceso territorial, ¿sí?, cualquier proyecto territorial. Entonces, me parece que desde la ley, inclusive, hay cierta autonomía para que las comunidades puedan decidir, ¿cierto?, sobre los trabajos y sobre los proyectos en sus territorios. Por eso este trabajo es tan importante, digamos, en el plano, digamos, de la política pública, de velar si eso es cierto o no. Bien, llenar de sentido, el trabajo buscaba llenar de sentido la expresión lo culturalmente diferenciado y se parte de los hitos que se refieren a rasgos destacados de los procesos de organización territorial. Entonces, adaptamos la postura de García Canclini a esta perspectiva geográfica para dar cuenta de lo que pasa en las regiones. Entonces, a partir de lo diferente, que se refiere a los orígenes ancestrales hasta el presente y que trazan su organización territorial. La cultura comunitaria, la llama él, la relaciona con la continuidad de la existencia de las comunidades y pueblos y culturas en los territorios. Por eso, digamos, este concepto es tan importante para el campo de la educación, creo yo. Lo desigual es como las desigualdades, las culturas que llaman de las élites, traza, ¿cierto?, y configura nuevas formas de entender a los diferentes, ¿cierto?, cuando es impuesta cuando es pasada por los poderes hegemónicos. Y lo desconectado, la cultura.com, que quiere decir que la adhesión y pertenencia a redes multiconectadas o la configuración de la desconexión. Encontramos entonces como un ejemplo dramático, ¿cierto?, que Quibdó, comparando la situación de Quibdó y Bogotá, que Quibdó es un territorio que para la época precolombina estaba habitado por diferentes pueblos con diferentes cosmovisiones, pueblos que finalmente fueron sometidos por los españoles más que por la conquista física, acudieron a la conquista simbólica como la religión católica. El futuro territorial de sus habitantes fue trazado por la importancia que revistió y aún reviste para la colonia y la república. En Quibdó la segregación, sobre todo en la colonia, hace que la ciudad se divida entre negros, indígenas, blancos, mestizos, disminuyendo las posibilidades de intercambio cultural. Bogotá se define como un territorio en donde se centralizan los poderes políticos, económicos, eclesiásticos y también como territorio de nuevas posibilidades. Ella se constituye en una especie de escenario diverso y con cosmovisiones, creencias, valores culturales diseminados. La cultura de las élites.
Vamos a ver solamente unos ejemplos. Se trata de la instancia de los poderes y cómo ellos propician desigualdades entre los diferentes. Bogotá se constituye en centro de dominación política. En Bogotá, el primer colegio es fundado en 1604, mientras que en Quito se funda en 1905, 301 años después. Con respecto a la emergencia de la primera universidad entre estas dos ciudades, la diferencia es de 388 años. Bogotá la funda en 1580 y Quito en 1968. La situación de la salud no es diferente. Pasaron 206 años después de la fundación del primer hospital en Bogotá para que se fundara el primero en Quito. Finalmente, con el tema de la desconexión, encontramos que Bogotá, que Quito se encuentra aislada de los centros políticos de poder y por eso sus importantes riquezas biológicas y mineras y la ruta marítima por el Pacífico la han convertido en lo que García Canclini llamó la desconexión escenificada en los ámbitos de la informalidad. O sea, la minería, ¿cierto?, ilegal, la sobreexplotación maderera, las rutas, digamos, del narcotráfico, de las inmigraciones del sur al norte, de países orientales, ¿cierto?, al Chocó y luego al norte. Bien. En Bogotá, por el contrario, se configuran redes de comunicación que permitieron el desarrollo de una ciudad al margen de lo que pasaba en el resto del país. Así se observa una ciudad pujante, afectada por su densidad demográfica, causada perdón. Así se observa una ciudad pujante afectada por la densidad demográfica causada por las diferentes guerras del país que requieren medidas para ajustarse a las exigencias de cada época. Construye vías, seca humedales para el desarrollo de proyectos de vivienda, construye colegios y universidades que posibilitan el desarrollo de ideas y debates continuos sobre aspectos de interés cultural y científico, conectándose de otra forma con los escenarios de mundialización. Yo creo que con este ejemplo y este proceso metodológico podemos solamente ver una de las posibilidades que tenemos en todas las tesis que hemos construido para conocer nuestras regiones. El otro trabajo es el de Claudia Patricia Orjuela, en el cual hicimos una muestra de 240 profesores, ¿cierto?, en 6 regiones. Entonces encontramos con respecto al trabajo de comunidades de práctica, cómo se entiende la diversidad y diferencia cultural. Entonces encontramos que en el centro no hay una acogida del contexto y la diversidad y diferencia cultural, o sea, en Bogotá. En la ecorregión andina meridional, o sea, en Boyacá, ¿sí?, donde se hizo el trabajo, hay una acogida del contexto, la diversidad y la diferencia cultural, pero con una perspectiva etnocéntrica. En la ecorregión paisa encontramos una acogida del contexto, la diversidad y diferencia cultural, pero con una perspectiva solipsista del trabajo del profesor. En la ecorregión fluviominera caribe encontramos una no acogida de la diversidad y diferencia cultural, pero con aceptación de una perspectiva intercultural contextual.
En la ecorregión fluviominera Pacífica Bayuna, encontramos una acogida de la diversidad cultural, pero con una perspectiva no céntrica y no pluralista, ontológicamente y epistemológicamente. Yo diría que es menos acogida de lo que... Y finalmente, en la ecorregión fluviominera santanderiana, no hay una acogida a la diversidad y diferencia cultural, pero se acoge la concepción de educación propia. Bien. El mapa que podemos construir aquí, que nos sirve para proyectar nuestros desafíos, dice que las tesis doctorales culminadas presentan palabras que muestran un compromiso con la investigación en educación y la formación. Aunque sabemos que los hallazgos y resultados de las tesis doctorales concluidas conectan los propósitos de las líneas de investigación con las realidades de las regiones, se requieren orientaciones para que dichas conexiones sean explícitas y consultables de manera ágil. Los contenidos de las 110 tesis doctorales concluidas, especialmente con relación al conocimiento de las realidades regionales, requieren una sistematización. Y los resultados y hallazgos contenidos en estas 110 tesis doctorales concluidas requieren ser perspectivadas para que puedan ser redireccionadas como propuestas didácticas, pedagógicas, formativas, orientaciones generales de tipo educativo y de política pública. Ahora vamos al tema de los compromisos. ¿Cómo se han configurado las líneas de investigación y los procesos investigativos en el espacio formativo del DIEUD? Es la primera pregunta. ¿Cuáles son nuestros compromisos ontológicos, epistemológicos y ético-políticos que orientan la construcción del conocimiento sobre las educaciones, las pedagogías y las didácticas y la formación? Quiero decir que aquí el corpus analizado fueron los prólogos del libro de los 20 años más otros documentos, ¿cierto?, que no estaban contenidos en estos prólogos. Dio más o menos como resultado unos 110 códigos en NView y lo que se presenta aquí es a partir de, digamos, de ese análisis incipiente. En cuanto a cómo es la propuesta, cómo opera la investigación y las líneas de investigación en el programa, recordemos rápidamente que los compromisos ontológicos y epistemológicos y ético-políticos de las diferentes líneas y los diferentes énfasis convocan a la formación específica en los énfasis. Que la cátedra, el examen de educación y pedagogía y diferentes perspectivas que se manifiestan en los diferentes seminarios conjuntos convoca a la formación en educación y pedagogía, que los proyectos de tesis y las tesis doctorales son la base del seminario de investigación y que la producción editorial, los exámenes, las redes y otras participaciones, así como el desarrollo de nuestro postdoctorado, ¿cierto?, tiene que ver con las relaciones con la comunidad. Ahora bien, ¿qué entendemos por compromisos? Los compromisos ético-políticos se trata de tomar decisiones frente a situaciones de crisis conflictivas que suponen dilemas en los cuales las creencias e intereses personales se constituyen y reconstituyen con las creencias e intereses de los grupos. Es el espacio de la constitución de las ciudadanías. Los compromisos ontológicos se refieren a la intencionalidad, la actualización y la producción de sentidos, que son actos relevantes en la distinción de los compromisos ontológicos y que constituyen nuestras realidades en cada énfasis. Y los compromisos epistemológicos se refieren a los compromisos, a aquellos criterios acerca de lo que es el conocimiento y cómo se procede para construirlo, aspecto que está determinado por las imágenes de conocimiento socialmente y culturalmente determinadas y las fuentes de conocimiento de cada época. Como estamos un poco, ¿cierto?, voy a dejar esta caracterización más específica sobre los
compromisos para seguir ya con el análisis del corpus, perdón, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son nuestros compromisos ético-políticos? Estos se toman todos los códigos que salieron de todas las, digamos, clasificación de los corpus de los diferentes documentos, o sea, son compromisos generales. La comprensión de las dinámicas individuales y colectivas, el contenido y análisis de la enseñanza, el desarrollo de la Constitución del 91, los diálogos sur-sur, la educación como práctica ético-política, la educación política y la memoria social, el filtro moral y político, la formación, la identidad, el poder y la inequidad. La inclusión de la dimensión ambiental en la enseñanza de las ciencias y las pedagogías de las diferencias. ¿Cuáles son, digamos, las enunciaciones de estos compromisos? La formación como hecho histórico conecta las realidades. Aquí, pues, todos deberían ser en bastardilla porque todos son tomados, ¿cierto?, de los colegas o resúmenes que ellos nos proporcionaron. La formación como un hecho histórico conecta la realidad humana, por ejemplo es de Diego, ¿cierto?, esta cita, con el devenir social y cultural y que habilita a las personas, creo que es de Juan Carlos, bueno, ya no saben, que transitan por la educación para la interpretar el mundo, establecer relaciones genuinas con los otros y con sus entornos y que sean capaces de tomar decisiones frente a situaciones de injusticia, desigualdad y exclusión. La educación como práctica ético-política se refiere a la educación que es una práctica social compleja que aunque históricamente ha buscado transmitir las herencias culturales y reproducir el orden social, también funge como dispositivo cultural para transformar, emancipar y construir alternativas frente al orden dominante. Se trata de procesos de abajo hacia arriba que sitúa al maestro como agente pedagógico y político y transformador. Hay estos tres compromisos ético-políticos que tienen que ver con la comprensión de las individualidades colectivas, cómo entenderla, con la identidad, el poder y la inequidad, cómo examinarlas y con la pedagogía de las diferencias. La educación política y la memoria social se trata de un componente ético-social para articular pasados violentos con las dinámicas educativas, eso sí es de Diego. Desarrollo de la Constitución del 91 en relación con la concreción de una enseñanza de las ciencias con enfoque intercultural, los diálogos sur-sur, que la construcción de nuevas alianzas que fortalezcan los enfoques interculturales en la enseñanza de las ciencias y perspectivas de sustentabilidad en la educación ambiental en nuestra región, y aspectos que tienen que ver con la organización ya de las énfasis específicos. El filtro moral y político en las investigaciones doctorales se manifiestan las narrativas que son asumidas como tal. Las categorías de memoria social, ideología y subjetividad permiten vincular el análisis de la enseñanza de la historia con el pasado y la realidad escolar contemporánea. La inclusión de la dimensión ambiental en la enseñanza de las ciencias puede ser entendida como una necesidad por abordar las grandes problemáticas de la crisis global ambiental, contribuyendo a la articulación de la enseñanza de las ciencias con la educación ambiental, exigiendo escenarios didácticos compartidos con contenidos centrados en las cuestiones de injusticia socioambiental. Ahora, nuestros compromisos epistemológicos. Digamos, el mapa jerárquico que genera NBU. Entonces, aquí encontramos 48 códigos a partir de los prólogos de la colección 20 años del DIUD, otros documentos y de conversaciones con colegas como
Rodolfo Vergel, Harold Castañeda, William Mora y Luis Ángel Borges. A Juan Carlos lo llamé, pero no me contestó. Nuestros compromisos epistemológicos, o sea, los valores y decisiones que orientan nuestras ideas de conocimiento en educación, pedagogía y didáctica en los 5 énfasis. La diversidad epistemológica en la enseñanza de las ciencias y su relación con otras educaciones, como las tecnologías, deconstruyen la ciencia moderna europea en el mismo momento que configura la enseñanza y el aprendizaje y genera procesos formativos. Se presentan tensiones con perspectivas universalistas de la ciencia cuando se configuran escenarios didácticos. Es así que la enseñanza de la ciencia se construye en la deconstrucción de la ciencia moderna europea. Rescata a los invisibilizados, a los otros, a lo otro, proporcionando diálogos entre redes de conocimientos, entre sistemas de conocimientos, y sus propuestas educativas y formativas son generadas y recreadas desde contextos específicos. La educación matemática valora a los sujetos, sus aprendizajes y objetivaciones, la cultura, la sociedad, el contexto y las interacciones. Trabaja en torno a las objetivaciones, la perspectiva histórica o cultural marxista, la semiosis, las representaciones y dinámicas en los aspectos cognitivos, mirar profesionalmente, o sea, las competencias del profesor en comunidades de práctica y de desarrollo propio del quehacer, y la inclusión y de las capacidades diversas. Ahora, los valores que subyacen a los conocimientos del énfasis del lenguaje y educación se refieren al papel del mismo en la constitución de los sujetos y las subjetividades cuando se argumenta, se narrativizan las experiencias más desgarradoras vividas en la guerra, o se explicitan los racismos y discriminaciones estructurales, o se establece cómo el lenguaje propicia configuraciones en nuevos espacios mediáticos y tecnológicos. Diferentes aproximaciones contextuales y sociales a la educación para ampliar el análisis de la escuela, este es en el énfasis de educación, cultura y sociedad colombiana, en sus componentes organizativos, políticos, convivenciales y idiosincráticos, sistémicos e históricos, se preocupan por proponer nuevas perspectivas sobre las infracciones e ideas del delito juvenil, por comprender las realidades educativas desde procesos psicosociales y las prácticas, articular pasados violentos y dinámicas educativas, comprender las subjetividades de la infancia y el maestro y el tránsito de la modernidad hacia la actualidad. Al respecto, se cuestionan los diferentes papeles que son asignados a los maestros. En cuanto a la pedagogía, se entiende como una reflexión científica del sujeto en la modernidad. Se preocupa por establecer diferentes ámbitos del mundo universitario y de la formación profesional. El espacio epistemológico de ALT Education, lo pronuncié bien, ¿cierto? Con mi inglés deficiente, ¿cierto? Se constituye en la producción de conocimientos en espacios interlingüistas que se aleja de perspectivas universales parametrales hacia posturas plurales en los cuales se recuperan las relaciones con los otros y la configuración de las subjetividades diversas. Como vemos, digamos, hemos venido construyendo un proyecto plural, ¿sí? Digamos, me parece que esta mirada nos ayuda a vernos a todos, ¿cierto? Y a motivarnos para encontrar elementos de diálogo, de encuentros de nuevas posibilidades de direcciones de tesis, de proyectos conjuntos, etc. El mapa jerárquico a partir de los compromisos ontológicos, a partir de 30 códigos generados, bueno, ya esto lo conocemos. Estos son los 30 códigos, pues ahora los vamos a ver rápidamente. Se trata de una pluralidad de ontologías que se mueven en variadas tensiones.
Tránsito entre la ciencia como referente didáctico y la deconstrucción de la ciencia para una conceptualización más vinculada a las grandes problemáticas como la crisis ambiental, las relaciones interculturales, el desarrollo de propuestas microcurriculares y relaciones entre currículo y contenido como forma de organizar el currículo, relaciones entre pedagogía y didáctica que le dan valor al conocimiento del profesor y también a la didáctica, las tensiones entre pedagogía y didáctica al abordar el conocimiento del profesor, la didáctica como problema metadisciplinar y los compromisos públicos ascendentes como nuevos enfoques para ver las perspectivas de la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente. La realidad configurada en las líneas de educación matemática asociadas a la enseñanza, aprendizaje y las matemáticas. En este sentido se identifican varias categorías: las teorías de la objetivación, las comunidades de práctica, los aprendizajes y la co-construcción, me quedó mal allí, mirar profesionalmente en la práctica la configuración de las competencias, la semiosis y la cognición humana, los marcos culturales y sociales, las diferentes capacidades y la inclusión de las poblaciones diversas. Lo que le da sentido al énfasis se concentra en configurar conocimientos en torno a la relación lenguaje-educación, argumentación, análisis crítico del discurso, las narrativas y la comunicación y sus diferentes mediaciones y las subjetivaciones que se producen en estos espacios como las infancias y los jóvenes. La realidad escolar se configura a partir de varias categorías: violencia escolar, representaciones sociales, educación política y memoria social, historia de la educación y educación superior. Las lenguas y sus usos distintos. Las lenguas como sujeto en el marco de los estudios del discurso y su interfase con el aprendizaje de las lenguas extranjeras permiten unos horizontes investigativos en los que se destacan la evolución progresiva del análisis del discurso y lo que podría representar para hoy con respecto a la enseñanza de los idiomas, la comprensión de la lingüicidad de la experiencia humana y posibles conexiones entre lenguaje y sociedad, el aprendizaje y la enseñanza del inglés. Entonces ahora, para mostrar un mapa final de qué son esos compromisos en los diferentes énfasis encontramos. Llamaría que son los mapas de los compromisos que configuran el campo de la educación, la pedagogía y la didáctica en el DEUD. Los compromisos ético-políticos tienen que ver con la configuración de ciudadanos en espacios actuales, espacios en los cuales hay porosidades, acelerados contactos, nuevos espacios mediáticos, cambio de las comprensiones y de los sujetos y sus diferencias y sus derechos. Agenciar otras relaciones con las ciencias y la tecnología, su crítica, pero también acceder a las posibilidades que nos ofrece para participar en la sociedad, para crear y cómo crear globalizaciones alternas. Aquí me quisiera detener un poco en lo que dice Daniel Mato, que nos plantea desfetichizar la relación local-global, ¿cierto? Porque son conceptos que nos paralizantes. Cuando hablamos de lo global, hablamos del Fondo Monetario Internacional, al cual ni siquiera nosotros podemos siquiera leerlo, ¿cierto? No podemos sino ver las fotos de esos sujetos en los periódicos, ¿cierto? Las grandes estructuras mundiales que nos dominan, y él propone entonces la globalización más bien que de los actores. Entonces, ¿cómo todos podríamos ser objetos de globalización alternas? Entonces, digamos, creo que sería uno de los grandes retos nuestros, cómo generar cómo generar globalizaciones alternas y cómo posicionarnos ante los mercados académicos. Ya casi acá. Los compromisos epistemológicos.
Los valores y criterios de selección y construcción de corpus de conocimiento se refieren a los siguientes: la pluralidad, la interacción, la inclusión de múltiples voces, la historicidad, la visibilidad del otro, lo otro, aprender y co-crear, enseñar a todos, experiencia no jerarquizada, ser diferente, diverso, solucionar problemas del contexto, participar en redes heterogéneas de conocimientos, dialogar, contar y enunciar, proponer, participar, escuchar y ser escuchado. Esto es, digamos, sería el conjunto de valores que anima, digamos, la configuración de nuestros compromisos epistemológicos. ¿Cuáles serían nuestros compromisos ontológicos? Diferentes referencias ontológicas que constituyen variadas realidades, el lenguaje y los lenguajes, las categorías para actuar en el mundo social, natural y cultural, formas de contextualizar para aproximarse a los infantes, a los jóvenes, a los maestros, a los profesionales, las mediaciones para acceder a los objetos del mundo, de las ciencias, de las sociedades y de los individuos. Proponer unas proyecciones, aproximarse a los acervos y patrimonios de cada una de las líneas y los grupos que los grupos han construido, discutir, dialogar para establecer diferentes contradicciones, aproximaciones e encontrar soluciones conjuntas a los problemas que abordamos. Y finalmente, los desafíos. Los desafíos del florecimiento. La burocracia, las ideologías, las debilidades constantes expresadas en momentos de crisis en los cuales los derechos y los colectivos son desconocidos, y la superación de los funcionamientos por costumbre, nada efectivos y que se realizan acríticamente. Por ejemplo, una pregunta que me hago: ¿qué sucedió con los benditos avances? Eso no lo hemos podido resolver, a pesar de que en todas las demás universidades públicas lo han hecho. Eso es, digamos, la memoria institucional burocrática, ¿cierto? La defensa de la educación y las universidades públicas. Realmente lo que está pasando, ¿cierto?, es que cada vez más está en peligro la universidad pública, a pesar de que haya una política, un cambio, digamos, de política. Y la gestión de la investigación sigue siendo un gran desafío. Los desafíos de la retribución. El problema de los cementerios de las tesis. ¿Cómo digamos, que no lleguemos a eso? Y los resultados de investigación. Asumir una política colectiva para lo cual se requiere conocer las estrategias individuales de los grupos para valorizarlas y replicarlas, y si fuera el caso, establecer un mecanismo ágil para que los hallazgos, resultados e impactos en las regiones de las tesis doctorales sean reconocidos, caracterizados, y así poder establecer vías para aproximarse al conocimiento de la educación en las regiones, y proyectar dichos conocimientos para saber más de las líneas de investigación de los grupos y del programa académico en la comunidad académica. Revertir a la comunidad universitaria nuestros logros. Realmente la universidad se ha investigado desde muchas tesis y, digamos, esos resultados todavía no son retribuidos. Por eso se llaman desafíos de la retribución. Sistematizar y dar a conocer nuestros resultados, enfoques construidos, metodologías, protocolos, procesos, dispositivos, cartillas, materiales educativos, propuestas de formación. Los desafíos de la trascendencia. Hasta el momento estamos aumentando la masa crítica en educación. Ahora, ¿cómo logramos participar en la generación de política pública? Este es un gran desafío, porque tiene que ver con los poderes, y nosotros lo que menos relación tenemos es con los poderes, ¿es cierto? Hemos logrado importantes alianzas con las comunidades académicas de la región, a partir de la organización de congresos, publicaciones conjuntas, investigaciones conjuntas, participación en asociaciones y redes académicas, pero se requieren vínculos más orgánicos con las comunidades académicas de la región. ¿Cómo pensar las globalizaciones alternas
y los mercados académicos. El problema de que hay que publicar en inglés para que te publiquen y seas reconocido, ¿cómo generamos, digamos, globalizaciones alternas? Nuevas revistas de nueva calidad que se lean en nuestras lenguas también y que sea importante. Muchas gracias. Gracias, Adela. Muchísimas gracias por tu charla. Si hay preguntas o comentarios respecto a la conferencia, los pueden hacer ahora. Rodolfo. Bueno, gracias, Adela, por la historicidad, por la provocación, por mostrar una mirada hacia adelante, por estos desafíos. Yo veo, estaba pensando que el panel que vamos a desarrollar a las 10:30 con Carlos Javier, Olga Lucía y la moderación de Guillermo, creo que se ha avanzado ya. Yo creo que tú has avanzado como un peón en el ajedrez para decir cosas que yo creo que se van a discutir en ese panel. Y yo tenía solamente una sola inquietud en relación con algo que a mí me parece con lo que tuviste que pelear mucho en la creación del programa, en el desarrollo del programa, en el marco de este trabajo colectivo, en fin. Y es el asunto de las ideologías, o de la ideología. Mi inquietud es un poco más académica, pero no deja de ser pragmática, ¿no? En el sentido en que tú mencionas a Geertz para hablar de la ideología, y digamos que mi interpretación de esa conceptualización allí en Geertz tiene que ver como con una realidad falsa, como con una distorsión de la realidad, como con ciertos caprichos, por decirlo muy coloquialmente. Sin embargo, hay otras concepciones de ideologías, por ejemplo la de Bakhtin y Voroshilov, que habla de un sistema de ideas con ciertas jerarquizaciones en la cultura, que es valorizado por la cultura. La inquietud específica mía es, no solo, o sea, más allá de la pasión que te generó o que te sigue generando leer a Geertz y las contribuciones, etc., ¿por qué situar la discusión ideológica allí? ¿Es porque te viste muy maltratada, porque las luchas a veces eran frustrantes? Sabemos algunos de nosotros que te sentabas en la 40 desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde ninguno te atendía y te tenías que ir otra vez para tu casa. Es decir, por eso yo hablo de la dimensión académica, ¿cierto? Pero también de la dimensión pragmática. Y a mí me parece que en el fondo puede haber un motivo de por qué acudes a Geertz para hablar de la ideología. Quisiera saber un poco el planteamiento tuyo ahí, o que desarrollaras un poco más esa idea. No sé si hay más preguntas. Bueno. Entonces dejamos, ¿cierto? Por hablar. Muertos nuevos. Muchas gracias, Adela, por la presentación. Antes de que empezaras, estamos conversando aquí con Sandra Soler y me mantengo un poco de los desafíos del doctorado de ella, en particular una publicación que me contaminó. Entonces, tiene que ver con la ley humana del doctorado, que he escuchado muchos años de experiencia, pero también mucha madurez que nos lleva a una calidad legable, que es el retiro del doctorado. Me contaba ella, nos vamos muchos
¿qué pasa con el desafío para el doctorado? O sea, ¿cómo pensarnos en el relevo generacional? ¿En la integral? ¿Cuál ha sido un poco como las dinámicas del doctorado frente a esa realidad concreta? Y cómo hacer este tipo de transiciones para que sean pragmáticas, dolorosas, que no se rompa la continuidad que se ha ganado tan exitosamente con la experiencia de vida. Bien, sumo a las palabras de felicitación al panorama tan interesante que nos ofrece además a partir de la productividad misma. Mi pregunta va más como a una perspectiva personal, en el sentido de que reconstruir la historia desde el principio de la escena individual, desde esa motivación, desde esa intuición, desde esas dificultades. Y mi pregunta es, visto a la distancia, a 20 años, digamos, ¿qué te genera en lo personal ver todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha construido? Este colectivo, esta suma de esfuerzos humanos, pero también de apoyo a la educación, o sea, ¿qué le genera eso? No sé, en personas, luego de tantos años de lucha y de construcción. Bueno, primero con respecto a la pregunta de Rodolfo, pues tengo dos inquietudes. La primera es que yo no soy experta en esos temas, ¿cierto? Entonces no me desenvuelvo en esas teorías ideológicas, en esas teorías sociales. Mi formación es de otra parte, primero que todo. Digamos, en mi trabajo de aproximación al campo social, antropológico, digamos, está mi debilidad, ¿cierto?, por los estudios culturales e interculturales, y profundicé mucho en Goetz, pero él dice una cosa muy interesante en su inicio sobre la ideología, su trabajo sobre la ideología, que dice que los análisis sobre la ideología están muy ideologizados. Entonces, digamos que me parece que una reflexión desde este lugar antropológico, ¿cierto?, que era, digamos, su postura, me permitía a mí entender un poco de manera desapasionada, ¿cierto?, el problema de cómo ha impactado las ideologías en relación a que, digamos, se entran en conflicto las creencias personales con las creencias colectivas. Eso es, digamos, uno de los aspectos que trata la ideología, ¿cierto?, en donde pesan más las creencias personales y los intereses personales o particulares de los grupos por encima de los intereses, como él llama, de los derechos civiles, que serían los derechos ciudadanos, y de los derechos académicos, de los colectivos académicos en el espacio de la universidad. Es por esa razón fundamentalmente, porque pues no he tenido el tiempo de leer a todos estos autores y pues tengo allí, reconozco una debilidad. Entonces, en mi, digamos, actitud intuitiva siempre agarro y de allí empiezo a construir. Es la primera cuestión que quería decir. No desconozco, digamos, y no niego, digamos, los aportes que todos estos autores nos podrían dar para una mejor lupa, ¿sí? De ninguna manera. Con respecto al retiro de cada uno de nosotros en algún momento, pues yo he propuesto una estrategia, yo la planteé en el CAD, que era el programa avanzado de formación doctoral, ¿cierto? Y es cómo hacer para que mis estudiantes, mis colegas ahora doctores, codirijan tesis doctorales. Esa era como una de mis ciertas posibilidades. Pero hay otras estrategias, por ejemplo, también otros grupos, ¿cierto?, otros énfasis han empezado a incluir, ¿cierto?, codirectores, pero también invitamos a nuestros egresados, a nuestros seminarios, a participar, ¿cierto? Ya cada vez más la comunidad que hemos construido en los grupos de investigación
empieza a emerger, empieza a manifestarse, digamos, en el espacio de formación doctoral. Con respecto a, digamos, a las orientaciones institucionales, me da mucho temor ese problema ideológico, ¿sí? Cómo el programa de doctorado puede ser, existe una falsa idea de que allí todos tienen privilegios, pero digamos, no se reconoce el trabajo y exigencia que tiene este programa. Por ejemplo, mucha gente dice que nosotros ganamos más plata, nos pagan, además de nuestro salario, nos pagan más dinero. Por ejemplo, es una de las creencias y chismes que corren dentro de la universidad. ¿Sí? Entonces, al respecto, hay muchas, digamos, creencias que se tejen en torno al doctorado, que todos quisieran estar ahí, pero no pueden estar. Entonces, digamos, me preocupa volvernos, que seamos presa de esas circunstancias institucionales. Con respecto a la pregunta de Diego, tan amorosa como siempre, cierto, como es él conmigo, estos 20 años han sido satisfactorios. Reconozco un grupo de innovadores. El innovador es el que da el salto al vacío. Somos eso. Somos un grupo de personas que hemos construido un colectivo que ha sido capaz de dar el salto al vacío, colocar sus propias reglas y configurarse como tal. Para mí es un gran sueño. Hablando de las retribuciones, yo crecí en esta universidad desde chiquita, ¿cierto? Fui egresada de esta universidad, estudié aquí. Me tocó luchar por los microscopios, no teníamos cuando entramos a estudiar. El salón donde estudiábamos se inundaba, nos tocaba subirnos encima de los pupitres para no mojarnos los pies, ¿cierto? Ese era el espacio, era recordando la florecita, ¿cierto? Ese entorno de cemento y la florecita. Ese era el entorno. Entonces, teníamos que salir cada año al INCFES, al Consejo de Bogotá, para que dieran adiciones presupuestales para que le pudieran pagar a los profesores y a los trabajadores. Eso era ¿sí? Esa era la situación. Y digamos de la constitución de comunidades académicas, como estudiante hicimos muchas actividades con los profesores, ¿cierto? De debates. Nosotros propusimos debates, un grupo de estudiantes. Entonces, para mí es una gran satisfacción, ¿cierto? Poder haber contribuido con mi experiencia, con mi espacio institucional que he ganado, ¿cierto? Desde estudiante, como persona que, digamos, he actuado, he sido sincera, amplia, tengo la debilidad de decir las cosas de manera muy directa. Mi padre me decía que yo era muy inteligente, que iba a lograr muchas cosas en la vida, pero que ojalá nunca fuera canciller de Colombia porque entraríamos en guerra. Entonces, digamos, pero esa, digamos, actitud de la universidad me ha servido para, digamos, encontrar mi espacio, ¿cierto? Que sea reconocido y me alegra mucho haber podido superar todas. Eso que habla de las ideologías también estaba en mí y estaba en cada uno de nosotros. Al inicio, en muchas cosas no nos podíamos ni hablar. Yo me acuerdo que esas eran unas guerras impresionantes entre nosotros mismos, hasta que pudimos ir logrando, digamos, ir construyendo, ¿cierto? Esos mapas cognitivos a los que se refiere Gersky, para, digamos, reconocer los derechos, reconocer las diferencias, reconocer la pluralidad. Esto que está aquí, estas reflexiones, son un acto de reconocimiento de mi propia transformación, ¿cierto? De haberme, para esta conferencia, haberla preparado con más desde que Rodolfo me dijo, me dio dolor de estómago, ¿cierto? Y empecé a pensar y a pensar, ¿cierto? Haberme tomado, digamos, la licencia de leerlos a cada uno de ustedes, de que ojalá que las voces de ustedes se hayan visto, digamos, aquí presentes, y los que no, me gustaría que me lo dijeran para poder, digamos, incluirlas si me he equivocado. Entonces,
Diego hace parte de mi propia transformación, ¿cierto? Digamos, para mí este trabajo implica realmente, fue una reconstrucción mental que hice durante estos 2 meses de preparación de esta conferencia, ¿cierto? Y de entender cuál, digamos, fue nuestra propuesta y cómo llegamos a procesos colectivos, ¿cierto? De discusión. Los compañeros del énfasis me conocen, ¿cierto? De mi sarcasmo, como hablo, ¿cierto? Es posible, de mis diferencias, de mis discusiones con William, con todos los colegas, ¿cierto? Discutimos muy duro y nos damos muy duro, pero nos queremos mucho, ¿cierto? Nos queremos entrañablemente, hemos aprendido a entendernos en las grandes diferencias que tenemos. O sea, tenemos diferencias epistemológicas. Yo tengo diferencias epistemológicas con Álvaro, con Carlos Javier, o sea, con todos tenemos. Y sin embargo, digamos, hemos podido construir, nos podemos mandar flores, dar regalos, ¿cierto? Enviar frutas, etc. Entonces, yo creo que esto significa para mí no solamente un desarrollo intelectual, una proyección de hacer parte de las retribuciones que yo le debo a mi universidad. Ella me construyó desde pequeña, me permitió trabajar, me permitió criar a mis hijos, me permitió ir a estudiar, a hacer un doctorado y además me permitió hacer, ¿cierto?, con un grupo de colegas un doctorado. Entonces, esto es parte, digamos, de la retribución y por eso siento una gran satisfacción. Y como nivel personal, poder conocer un grupo, ¿cierto?, de compañeros y compañeras con el que me enseñaron a cambiar las relaciones, ¿cierto?, con las personas, y eso me da mucho gusto. Gracias, Diego, por tu pregunta también. Muchas gracias. Bueno, aplausos. Te reiteramos el agradecimiento, Adela, por tu charla. Definitivamente ha sido para mí particularmente un gusto escucharte y sé que así ha sido para cada uno de nosotros. Entonces, ahora les digo, hay un refrigerio, tienen alrededor de 20 minutos para hacer uso de él. Y posteriormente nos veremos aquí para el panel El doctorado en educación, una mirada retrospectiva y prospectiva frente a la educación del país. En este panel participarán el doctor Carlos Javier Mosquera Suárez, la doctora Olga Lucía León Corredor, el doctor Rodolfo Guerrero Causado y moderará el doctor Guillermo Fonseca Mayo. Muchas gracias y nos vemos entonces en 20 minutos.